Hola querida familia, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para tomar nuestra clase de familia y regresar a los estudios del Viejo Testamento, en esta ocasión con el tercer libro del Pentateuco, denominado o nombrado Levítico. En la clase pasada, la semana pasada, subimos el video en donde les di la introducción de este libro y hablamos sobre las ofrendas de paz y la ofrenda de comunión, que son un sinónimos, y así se los expliqué en aquel video. Bueno, ahora vamos a entrar ya a la lectura de todo el capítulo para tener el conocimiento muy concreto de lo que dice cada uno de los versículos que establecen este capítulo de Levítico 3. Pero antes de eso, quiero que vayan y se pongan cómodos, que compartan este video con la familia, con sus compañeros, con sus amigos, con aquellas personas que ustedes piensen que necesitan escuchar esta palabra. También suscríbanse, activen la campanita para que ustedes puedan tener las notificaciones cuando ya estemos con nuevos material en la página o en las redes sociales, y así ustedes no se pierdan la continuidad de estas clases. Una vez que están cómodos, quiero que tengan a su mano la Biblia, tengan a la mano una libreta para tomar apuntes, y cualquier duda que tengan, pues nos las hagan llegar a los comentarios de este video o en la página del Facebook para que podamos atender sus dudas. Finalmente, les quiero pedir que se dispongan a aprender, a escuchar la palabra, y que no se cierren al nuevo conocimiento y a la nueva explicación que podamos obtener, que nos dé el Señor este discernimiento de palabra para poder nosotros comprender qué es lo que Él quiere en nuestras vidas. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración para poner en manos de nuestro Señor esta clase y el conocimiento que vamos a compartir con ustedes. Si quieren cerrar sus ojos, si quieren tomarse de las manos, si simplemente quieren acercarse con sus seres queridos para hacer esta oración, o lo quieren hacer solos aparte, lo pueden hacer. El objetivo es de que lo hagan de corazón y que se sientan cómodos con lo que vamos a orar. Gracias, Padre, te doy en esta tarde, en esta noche, que nos permite nuevamente reunirnos en esta ocasión a través de los medios digitales para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has mantenido sanos, y aquellos que no, Señor, te pido que los sanes rápidamente, que los cubras con tus alas, y que tu sangre, Señor, sea de sanidad para ellos, porque dice tu palabra que por tus llagas nosotros somos sanos. Señor, te pido que esta clase se desenvuelva casi como si estuviéramos aquí en vivo, en presencial, en donde el debate acalorado, el amor tan grande que tenemos por ti, nos lleva, Señor, a escudriñar la palabra de esta forma tan pasional que lo hacemos aquí en familia, cuando lo hacemos de forma presencial, Señor. Te pido que este mensaje permee los corazones de mis hermanos, que se den el tiempo para sentarse y que nada los distraiga al momento de que tengan que escuchar esta clase, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la lectura del capítulo de Levítico número 3. Y en breve reseña de lo que comentábamos la clase pasada, este tipo de ofrendas que en la versión Reina Valera aparece como una ofrenda de paz. Y nosotros lo vamos a leer en la versión internacional, que dice como sacrificio de comunión. Ya les expliqué en la clase pasada por qué unos lo refieren como una ofrenda de paz y otros como una ofrenda de comunión, en las diferentes traducciones que existen. Y bueno, en la versión internacional, que es la que yo ocupo para preparar esta clase, aparece como el sacrificio de comunión. Y así vamos a ir leyendo y les vamos a ir aclarando cuál es cada una de las diferencias que vamos a encontrar. Vamos a leer el versículo número 1 del capítulo número 3. Y dice así: si alguien ofrece ganado vacuno, el Señor como sacrificio de comunión deberá presentar un animal sin defectos, sea macho o sea hembra. En este primer versículo vemos que al ser un sacrificio de comunión o de paz, ya no se exige o se obliga a que sea un macho, como lo vimos
en los capítulos anteriores, en donde el sacrificio para el holocausto, para el perdón de los pecados, tenía que ser necesariamente un macho. Aquí estamos en la primera subdivisión, es ofrenda de paz o sacrificio de comunión, y la primera variante va a ser que sea del ganado vacuno. ¿Qué es el ganado vacuno? El toro o la vaca, ya sea puede ser también incluso un becerro, pero porque estos son del género, de la especie de el ganado vacuno, vaca o toro o sus descendientes. Y ahora también aquí no exige, en este primer versículo, para este tipo de ofrendas, no exige que sea un animal macho únicamente. Puede ser macho o hembra, ¿ok? Pero sí pone un requisito, que sea un animal que no tenga defecto alguno. Lo hemos platicado en clase, que a veces nosotros pensamos que hacer una ofrenda al Señor tenemos que darle nuestras sobras, nuestras migajas. Y suena a lo mejor feo que lo digamos, pero decimos, bueno, estos centavitos que me sobraron se los voy a dar al Señor. No, el Señor quiere que demos lo mejor de nosotros, quiere que ofrendemos lo de mejor calidad. Y no únicamente se refiere a la vaca que sea, o al toro que sea sin defecto, se refiere a que nuestras ofrendas siempre tienen que ser de excelencia. Si nosotros vamos a venir a la iglesia a ofrendar servicio, pues que este servicio sea de primera calidad, que nosotros nos dediquemos a lo que vamos a servirle al Señor de una manera de excelente forma. Entonces, en este primer versículo habla de que va a ser ganado vacuno, puede ser hembra o macho, pero que no tenga defecto alguno. En el versículo 2 dice lo siguiente: pondrá su mano sobre la cabeza del animal, al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Bien, en este segundo versículo se refiere a que tenemos que poner la mano del adorador, de quien va a ser que está ofreciendo el sacrificio, tiene que poner la mano sobre el animal. Esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan para qué era esta instrucción de poner la mano sobre el animal? ¿Se acuerdan? Yo creo que no se acuerdan, pero si se acuerdan, qué bueno. Me da mucho gusto porque, en efecto, poner la mano sobre la cabeza del animal tenía la simbología de transmitir el pecado de nosotros como seres humanos al animal. Esto estaba muy claro y muy definido en los otros sacrificios que ya vimos, en el holocausto, en donde sí está bien explícito en la palabra que poner la mano sobre la cabeza del animal era para que de alguna forma simbólica se transmitieran sus pecados. En este capítulo tercero no lo señala de forma clara y específica, pero nosotros entendemos que tiene el mismo objetivo. No lo señala de forma específica porque, como vimos en la introducción de este capítulo, para poder hacer una ofrenda de sacrificio o de paz, previamente teníamos que haber hecho un holocausto para la expiación de los pecados. Entonces, si ya habíamos expiado nuestros pecados a través del sacrificio mediante el holocausto, ya no era necesario que se repitiera la instrucción. Sin embargo, el poner la mano sobre la cabeza del animal que se estaba ofrendando tenía esta simbología. Y enseguida dice que se tenía que degollar a la entrada de la tienda de reunión. ¿Se acuerdan el nombre de la tienda de reunión a que se refiere este versículo? Obviamente la tienda de reunión es el tabernáculo. Y si recuerdan en las clases anteriores, cómo vemos que la entrada estaba cerrada por una cortina y de frente teníamos el altar de bronce para después
del lado derecho o lado izquierdo se hicieran los sacrificios a los que nos estamos refiriendo. Pasábamos entonces la cortina, nos enfrentábamos al altar de bronce y ahí mismo se degollaba al animal. ¿Quién degollaba al animal? El adorador, aquel que estaba dando la ofrenda, era el que se encargaba de hacer el degüello del animal. Seguimos entonces, una vez que ya está degollado y a la entrada de reunión, entonces los hijos de Aarón, que son los sacerdotes, se iban a encargar de derramar la sangre del animal alrededor del altar de bronce. Hasta aquí espero que no tenga ninguna duda, pero yo tengo una. ¿Por qué se tenía que verter la sangre alrededor del altar de bronce? Se los voy a dejar para contestárselos al final de este mensaje. Versículo 3. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego, es decir, un holocausto por ofrenda por fuego, las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y los que se adhiere a estos. En este versículo 3, antes de continuar con el resto, la ofrenda de paso de comunión, dentro de todo su proceso, tiene una pequeña parte que se va a hacer en holocausto. Y entonces vamos a ver los versículos cómo nos establecen qué partes del animal son los que se le van a ofrecer al Señor en este sacrificio o en esta ofrenda por fuego o este holocausto. Estas partes son las que se iban a ofrendar a Dios y que eran de olor grato a nuestro Padre, como lo vamos a ver. Entonces dice, versículo 3, el oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión. 1. Anoten, la grasa que recubre los intestinos y los que se adhieren a estos. En este punto ya tenemos el animal degollado y entonces el adorador o el oferente tiene que abrir al animal y sacar, como dice aquí en el versículo 3, la grasa que recubre los intestinos, el gordito. Todo lo que se adhiere a los intestinos es lo que se iba a poner en el altar de bronce para hacer el holocausto. En el versículo 4 dice, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá conjuntamente con los riñones. Aquí estamos viendo algo bien interesante. ¿Por qué el Señor dice que nosotros tenemos que sacar estas partes del cuerpo del animal para hacer la ofrenda de olor grato para Él? Hay algunos historiadores que consulté que dicen que porque estas partes del animal, la grasa, pues es algo codiciado, incluso en nuestro gusto actual culinario. A veces decimos, dame este gordito porque está muy bueno. Las ideas que yo recolecté de esta parte eran porque la grasa es el cúmulo del bienestar del animal. Obviamente tenemos la enseñanza de que el exceso de la grasa pues es perjudicial, pero cuando nosotros vemos a un animal flaco, pues sin grasa en estas partes del cuerpo, pues lo asociamos con la miseria, con la escasez, con el desierto. Pero cuando vemos a un animal protuberante, bien alimentado, que es regozante, pues esa es la parte en donde nosotros podemos hacer esa evaluación de que el animal que estamos ofrendando es de buena calidad. Entonces vamos a resumir, tenemos que vamos a sacar la grasa de los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que recubre a los riñones. También vamos a sacar la grasa que recubre a los lomos y al lóbulo del hígado, el cual se va a sacar obviamente con los riñones también. Todo esto se tenía que poner en el altar
de bronce para hacer ese holocausto. Versículo 5, ahora vamos a ver qué dice. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, es decir, los sacerdotes, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego, escuchen, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Este holocausto es la forma en que le hacemos llegar, o se le hacía llegar al Señor este holocausto, esta ofrenda. Porque obviamente el Señor, aunque pudiera, si se acercaba a nosotros en la presencia del pueblo, pues obviamente iban a morir. Pero entonces, para que esta ofrenda llegara a Él, se hacía a través de este holocausto. Hasta aquí llevamos los primeros 5 versículos del libro de Levítico, capítulo 3, que estamos viendo, y nos debe de quedar clara esta primera parte. Antes de pasar a la etapa de la comunión de las personas que estaban, de la familia que estaba haciendo esta ofrenda, primero tenemos que ofrendarle al Señor. Aquí también es una gran clase que nos da la palabra de Dios en cómo tenemos que destinar nuestros bienes para agradar al Señor. No dejar lo último para Él, sino lo primero que dice el capítulo 3 del Levítico es atender la ofrenda al Señor, este holocausto, porque pudimos nosotros haber hecho, primero yo como lo que me voy a comer del animal y luego lo ofrendo. No, aquí es muy claro que primero es para el Señor. Vamos a pasar ahora al versículo número 6 de Levítico capítulo 3. Y dice así: si el sacrificio de comunión es de ganado ovino. ¿Cuál es el ganado ovino? Búsquenlo ahí, pero yo les digo que son las cabras y los machos cabríos y esa especie de animales que no son obviamente del ganado vacuno. Igual, nosotros vamos a ver en otra opción. Ya no solo podemos dar vacas y toros, sino también cabras y carneros que le podemos dar al Señor como ofrenda. Pero aquí hacen la separación del ganado vacuno y del ganado ovino. Versículo 6 continúa diciendo: el oferente deberá presentar al Señor un animal sin defecto, al igual que el vacuno, un animal sin defecto, sea macho o hembra. Se mantiene el mismo señalamiento. Aquí no importa que sea macho o hembra. El único requisito es que en este caso el animal sea de ganado ovino y que no tenga defecto alguno. Y dice así el versículo 7: si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre su cabeza, igual que el anterior, degollando luego al animal ante la tienda de reunión, el tabernáculo. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Versículo 9: el oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes de este sacrificio. Nuevamente se está repitiendo todo el procedimiento que hacemos con las vacas y con los toros, ahora con los carneros. Y vamos a ver qué partes del cuerpo del animal a sacrificar se le van a ofrendar al Señor en fuego. El oferente la presentará, versículo 9, al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes de este sacrificio: la grasa, toda la grasa. Además, recuerden que eran animales más pequeños que un toro o una vaca, ¿ok? Toda la grasa, la cola entera, dice aquí, la cual cortará desde el espinazo, es decir, arriba del coxis de nosotros, podemos ahí calcular que desde ahí baja la cola del animal. La grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos. Versículo 10: los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se va a extraer junto con los riñones. Todo esto es idéntico al anterior procedimiento con las vacas. Versículo 11: entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor.
Hasta ahí llevamos hasta el versículo 11. Voy a pasar al versículo 12. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor. Y vamos a ver este procedimiento ahora con la cabra. El de arriba, como vimos, era un cordero. Ahora aquí va a ser una cabra. Versículo 13. Poniendo la mano sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la tienda de reunión, luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente la presentará al Señor como ofrenda por fuego. Las siguientes partes del animal son las que se le van a hacer en el holocausto: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos. Versículo 15. Los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se va a extraer junto con los riñones. Versículo 16. Entonces el sacerdote quemará todo en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego y aroma grato. Toda la grasa le pertenece al Señor. Versículo 17. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. ¿Qué quiere decir perpetuo? ¿Saben qué quiere decir perpetuo? Si no saben, anótenlo en su libreta y recuerden que perpetuo quiere decir para siempre. Para siempre. ¿Han escuchado cuando dicen lo condenaron a cadena perpetua? Quiere decir que va a pasar una condena por toda su vida. Y aquí nos dice en el versículo 17: este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Donde quiera que habiten, no se comerán la grasa ni la sangre. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice al comienzo de por qué se derramaba la sangre alrededor del altar de bronce? Quiero que recuerden las clases que dimos de Génesis, en donde se tenía que sellar los pactos con la sangre. Acuérdense, la sangre tiene una simbología para cerrar los pactos. ¿Recuerdan cuando se hacían las ofrendas y se llegaba a un arreglo, a un convenio entre Abraham, en este caso, que hizo partir a lo largo de un camino un toro, un becerro, hasta unos codornices, se partían a la mitad y pasaban a través de los animales muertos? Esto significaba que era un pacto de sangre. Y lo que estudié yo al respecto en los escritores que consulté, nos daba la instrucción o la idea de que el derramamiento de la sangre alrededor del altar de bronce tenía el objetivo de cerrar ese pacto entre Dios y, en este caso, el adorador o el oferente del sacrificio. Este movimiento o esta instrucción de regar la sangre alrededor del altar de bronce tiene un significado muy importante. Nos hace recordar la sangre que derramó Jesús en la cruz por todos nosotros, en donde a través de su sangre Él nos compró a todos y cada uno de nosotros. En esta época que estamos hablando del libro de Levítico, todavía nos faltaba mucho tiempo para que Jesús llegara, pero desde entonces estamos viendo en reiteradas ocasiones la presencia de momentos, como que nos estuvieran enseñando desde antes, como que nos estuvieran preparando para nosotros entender, cosa que no sucedió con el pueblo de Israel cuando Jesús vino a la tierra en forma de ser humano. No lograron comprender cada una de estas enseñanzas de los libros de la ley para comprender. Esa sangre derramada estaba sellando el pacto, o sellaba el pacto entre el pueblo con nuestro Padre Celestial. A lo largo de los demás capítulos que vamos a ver, vamos a comprender cuál es el alcance de los sacrificios. Y hoy en la actualidad, pues obviamente no vamos a ir por nuestra vida teniendo animales para hacer los sacrificios, porque algo tan grande como
como lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, nos ha quitado esa carga de sacrificar animales, nos ha quitado esa carga de vivir todo el tiempo pensando que necesitamos martirizarnos o estar en constante sufrimiento para obtener el beneplácito de nuestro Padre. Jesús vino a la tierra, dio su vida por nosotros, Él sufrió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que padecer. A veces nosotros queremos o pensamos que lo vamos a ayudar a Dios o a Jesús haciendo sacrificios adicionales a nosotros. No es necesario. El sacrificio mayor fue hecho en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús y su resurrección al tercer día. Esta imagen de los sacrificios a lo mejor hoy nos puede parecer hasta grotesca, ¿no? O sea, imagínate tú allá en tu casa con tu familia atrás de ti y con tu vaca degollando al animal. La imagen puede ser grotesca y después de eso abrir el animal y sacar con tus manos las partes del animal que nos están diciendo en este capítulo: el hígado, el riñón, la grasa, los intestinos, y sacarlos así con tus manos y luego depositarlos en el altar de bronce. Suena a mí grotesco. Sin embargo, la parte de la complementaria de esta ofrenda de paso de comunión venía después de hacer esta ofrenda. Obviamente nosotros no estamos, yo no estoy acostumbrado a manejar o a destajar a los animales, pero en esta época se hacía muy comúnmente para después de eso, el resto del animal que sobraba, todo el resto del animal, la carne, me imagino las piernas, las traseras, las delanteras, todo lo que sobraba, estaba dispuesto para compartir una parte con los sacerdotes que dirigían el servicio o la ofrenda, y el resto de esta ofrenda en especial era para sentarnos en familia y comérsela la familia entera para que no se desperdiciara. Por eso se le llama a esta ofrenda de paz una ofrenda de comunión, porque primeramente una parte se la ofrendábamos a Dios en el altar de bronce, y el resto del alimento del animal, de las partes del animal, se tenían que comer entre la familia. Incluso hay momentos en que en esa ofrenda se podía invitar a demás gente para compartir ese animal, el resto de ese animal, con las personas. Y aquí es donde radica la importancia de este sacrificio, porque había una comunión incluso con el sacerdote de estar reunidos. Yo me lo figuro como alguna vez en alguna clase también dijimos que el sentarnos a la mesa con la familia, disfrutar ese momento en familia, tiene mucho sentido de lo que Jesús nos enseña, a estar ahí en reunión, en comunión, como familia unos con otros. Y sí, ya sé que a lo largo de las clases que dimos acá presenciales, siempre decía, o al menos algunos decían, es que la hora de la comida en casa es un martirio, porque estamos peleando, porque estamos discutiendo, porque siempre sacamos cosas del trabajo, o ahora en la actualidad, cada quien está en la mesa con el celular en la mano y no hay esa interacción entre nosotros. En esta ofrenda de comunión, esto era algo casi obligatorio. Teníamos que llevarnos el animal que sobraba y sentarnos para comerla con la familia. Era un momento no solo de dar gracias por la ofrenda que se hacía, pero también era un momento para convivir con la familia. Yo los invito a que busquemos que esos momentos que tengamos a la mesa, esos momentos en los que podamos convivir, en verdad hagamos un esfuerzo. Yo soy víctima del celular todo el tiempo y vivimos a veces demasiado esclavizados a la tecnología. A veces es por trabajo y a veces es por simplemente estar en las redes sociales. Yo los invito a que hagamos ese sacrificio, que emulemos esta parte del capítulo 3 de Levítico, en donde una vez que hayamos hecho una ofrenda
no necesariamente por un animal, por supuesto, pero que ofrendemos un trabajo, o a lo mejor ofrendemos un estudio en clase, en la casa, o que ofrendemos un discipulado o un momento de intimidad con Dios, posteriormente nosotros podamos estar en comunión, estar en reunión, estar en paz. Porque aquí viene la segunda parte. Para yo estar en comunión, tengo que estar en paz. Por eso se le llamaba, también se le conoce como un sacrificio de paz. Era para estar en paz y en comunión con las personas a las que yo invitaba, o las que se invitaban a esos sacrificios. Ya para terminar esta presentación del capítulo 3 de Levítico, yo solo les quiero recordar que a lo largo de nuestra vida debemos estar muy conscientes de que nosotros estamos aquí solo por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Demos gracias por el hecho de que podemos tener el sustento, porque podemos tener una casa, porque podemos tener una familia, y podemos nosotros tener incluso una iglesia como Nueva Generación, en donde buscamos y tratamos siempre de estar pendientes de ustedes. Hoy nuevamente hemos decidido suspender las reuniones presenciales, porque ustedes saben que un miembro de la iglesia resultó positivo para COVID. Ya está bien. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, gracias por su corazón grande que lograron ayudar y contribuir a la recuperación de nuestro hermano. Hoy está al 90% disponible. Sin embargo, hemos decidido mantener los servicios presenciales cerrados, toda vez que pues, se escucha que la ola de contagios aún está por llegar a su pico. No es miedo, no es temor, porque nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que nos da y nos cubre de sanidad. Sin embargo, es muy importante y es una grande responsabilidad para nosotros como líderes de Nueva Generación cuidarlos a ustedes. Hemos visto que incluso en la iglesia, en los servicios presenciales, algunos de nuestros hermanos, a nosotros mismos a veces se nos olvida usar el cubrebocas. No queremos exponerlos, no queremos arriesgarnos a que eso suceda. Tengamos confianza en que va a seguir mejorando. Vamos avanzando con la vacunación. Por cierto, ya se empezaron a vacunar los jóvenes de 18 en adelante. Es muy importante que acudan a los centros de vacunación debidamente preparados y que ayudemos a la autoridad a que esta pandemia se vaya apagando cada día más. Hoy, al día de hoy, no sé cuándo vayamos todavía a reanudar las reuniones presenciales. Estoy confiado que será muy pronto. Y el día que nos veamos, con mucho gusto les daremos un fuerte abrazo, si las condiciones sanitarias lo permiten. Los amamos mucho, queremos que se cuiden, que estén ustedes atentos a las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, en Facebook y en YouTube, para que vean los mensajes. Antes de retirarnos, vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor por nuestra clase. Gracias, Padre, te doy en esta tarde que nos permitiste avanzar en nuestro estudio de Levítico capítulo 3, Señor. Te doy gracias porque nos has enseñado cómo debemos nosotros comportarnos y dirigirnos en la enseñanza que tú nos das. Te pido por todos y cada uno de mis hermanos de la familia de Nueva Generación y todas aquellas personas que vean este mensaje, que los bendigas, que los prosperes, que guardes el corazón de todos y cada uno de ellos para que esos sentimientos de odio, de rencor, rabia, coraje, de depresión, Señor, los elimines de su ser y los llenes de esta relación de paz en sus corazones y de comunión en sus vidas a través de ti, Señor Jesús. Gracias te doy por la clase, gracias te doy por todos mis hermanos de Nueva Generación, gracias doy por el equipo de Amor Viral, gracias doy por la vida de mis hijos y de todos aquellos jóvenes que vean este mensaje. En el nombre de Jesús te doy las gracias, amén y amén. Bueno, gracias por poner atención. Finalmente les quiero dar un último mensaje. Estén atentos porque vamos a subir ya la clase de los herederos próximamente.
y el día de mañana vamos a hacer la grabación del mensaje que correspondía al día domingo, y muy pronto también el equipo de Amor Viral los va a estar subiendo. Esténse atentos y dense su tiempo, siéntense, vean el mensaje, disfrútenlo y que Dios los bendiga. Es todo por hoy. Adiós. Amor Viral.